Hacer una crema pastelera perfecta en solo 2 pasos, sin grumos, cremosa y totalmente irresistible es posible, y en este video te voy a enseñar cómo lograrlo. Además, con esta misma receta haremos diferentes sabores, desde los más dulces hasta opciones cítricas y frutales que están rico, ¿no? Riquísimo. Soy Natacha Rico y te enseño recetas perfectas y fáciles para emprender y sorprender, así que quédate porque esta receta te va a encantar. Vamos a empezar preparando la crema pastelera tradicional de vainilla. Para esto, simplemente colocamos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Medio litro de leche entera, 140 gramos de azúcar blanca común, 65 gramos de fécula de maíz, también conocida como maicena, y 3 yemas de huevo. Licuamos todo por unos segundos hasta que esté completamente homogéneo y sin un solo grumo. Ahora volcamos en una olla y lo llevamos a fuego medio removiendo constantemente. En cuanto empiece a tomar consistencia, bajamos la llama al mínimo y seguimos cocinando y mezclando por 2 minutos más. Ahora apagamos el fuego y seguimos batiendo un poco más. Y este es el momento exacto de agregar 30 gramos de mantequilla, que puede ser con o sin sal, y mezclamos hasta integrar. Por último, el toque de esencia de vainilla. Yo le coloco una cucharadita. Y así de simple, en 2 pasos ya tienes una crema pastelera base súper tersa y brillante, perfecta para usarla. Pero si la quieres más cremosa, la reservamos tapada con film a piel por al menos 3 horas para luego batir. Si quieres hacer una versión completa de chocolate o de dulce de leche, vas a usar exactamente la misma cantidad de la base. El secreto está en que apenas retires la crema del fuego y aprovechando que está bien caliente, vas a añadir el chocolate picado o el dulce de leche. Yo dividí esta receta a la mitad para no hacer tanta crema, así que si la quieres hacer de chocolate, con la crema recién hecha y caliente, deberás agregar 150 gramos de chocolate semi amargo. Estas cantidades son para la crema completa. Yo, como estoy saborizando la mitad, le coloqué 75 gramos de chocolate y esta se derretirá con el calor de la crema. Y si no tienes chocolate de tableta, puedes sustituirlo por 50 gramos de cacao amargo en polvo sin azúcar. Si la vas a hacer con cacao amargo en polvo, deberás incorporarlo antes de licuar todo para que se integre bien. Jamás lo agregues al final. Para hacerla de dulce de leche, simplemente agrega 240 gramos de dulce de leche repostero a la receta que hicimos al inicio de 500 mililitros de leche. De nuevo aclaro que como tengo la mitad de la receta, usaré solo la mitad de dulce de leche, los cuales serían 120 gramos, y también lo incorporamos con la crema recién hecha. Y esto lo reservamos tapado con film a piel. Para las versiones frutales de parchita y de mora, que también puedes hacer con cualquier otro fruto rojo, el procedimiento varía un poco para concentrar bien los sabores. Primero prepararemos una reducción, así que coloca en una olla 250 gramos de mora o frutos rojos, más 30 gramos de azúcar blanca común y 1 a 2 cucharadas de jugo de limón, y lleva esto a fuego medio. Cuando las moras ya estén blanditas, puedes aprovechar de colar la mezcla para eliminar todas las semillas. Yo esperé mucho para colarla y como está más espesa cuesta un poco más hacerlo. Pero una vez que termines de colar, lleva nuevamente al fuego y sigue cocinando. Lo ideal es reducirla hasta que se ponga así bien espesita y te queden alrededor de 100 gramos de reducción de mora o de frutos rojos. Y una vez lista, la dejamos a un lado. Para la de maracuyá vamos a utilizar 150 gramos de maracuyá, también conocida como parchita, y debes licuarla a penitas para aflojar las semillas y luego colarla. Luego coloca en una olla junto con 30 gramos de azúcar blanca común y lleva esto a fuego medio. Cuando se esté secando, no dejes de remover para que no se pegue y te quedarán cerca de unos 75 gramos de reducción. Ahora vamos a hacer la crema base, que es la misma que hicimos al inicio.
Una vez más dividí la crema en dos y por ende le voy a colocar la mitad de la reducción de frutas que hicimos. Es importante saber que el concentrado de frutas debe agregarse a la crema después de retirarla del fuego, unos 2 a 3 minutos después, para disminuir el riesgo de que el ácido de la fruta corte la crema. Primero vamos con la crema de mora o frutos rojos. La reducción debe estar a temperatura ambiente para que se integre mejor. Y como la crema pastelera se va cuajando a medida que se va enfriando, entonces es posible que se formen algunos grumos. Con la crema de moras no hay tantos grumos, y si quedan algunos no se preocupen, batiendo con la batidora se desaparecen por completo. Al batir la mano se cuesta mucho hacerlos desaparecer, y como les dije, ya la crema la pueden usar, pero lo ideal es refrigerarla tapada con film y luego batirla. Esto te va a garantizar una mayor cremosidad. Para la crema de parchita o maracuyá, como ya estaba más fría, entonces al batir la mano se formaron muchos más grumos. Pero hacemos el mismo procedimiento de agregar el concentrado de parchita y batir. Si deciden hacer el paso de reposar la crema y batirla antes de usarla, pueden agregar la reducción de frutas después de refrigerar la crema pastelera base. Entonces pueden agregar la reducción con la crema tibia o fría, pero nunca con la crema hirviendo. Además, haber hecho una reducción con un poco de azúcar también ayuda a disminuir el efecto del ácido sobre la crema. Así que después de las 3 horas de refrigeración, al sacarlas de la heladera van a notar que están bastante firmes, pero no se asusten. Las vamos a llevar al bol de la batidora y con el batidor de globo vamos a darle un buen batido enérgico para devolverle la cremosidad. Vas a ver cómo recupera ese brillo y esa cremosidad espectacular. Y miren cómo quedan cada una de ellas. La verdad es que yo les puedo decir que esta es una de mis cremas favoritas porque es súper versátil, es muy utilizada en la repostería. Y en cuanto a su conservación, al ser cremas que contienen leche y huevo, es obligatorio mantenerlas en la nevera, en la heladera, donde se van a conservar en perfecto estado por hasta 3 o 4 días. Y recuerda que esta crema no se puede congelar porque la maicena pierde su estructura al descongelarse. Y un dato clave es que no deben pasar más de 2 horas fuera de refrigeración, especialmente si hace calor, para garantizar que se mantenga siempre perfecta y segura. Como ves, con una sola receta puedes crear un abanico de sabores increíbles para rellenar tus tortas, tartas, profiteroles, mil hojas o comerla a cucharadas. Yo en este caso las usé para rellenar unas deliciosas bombas, también conocidas como berlinesas. Esta receta espectacular de bombas o berlinesas te la voy a compartir en el próximo video. Y ahora cuéntame en los comentarios cuál de estos 5 sabores fue tu favorito y cuál vas a preparar primero. Y por supuesto, si esta receta te gustó, no olvides que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna receta para emprender y sorprender. Y para los que me han pedido que dicte cursos, les dejo en la descripción de este video el enlace de mi primer curso donde aprenderás a realizar una fabulosa quespiña de éxito a través de una clase grabada en video y su respectivo recetario, además de un bonus que te permitirá adaptar esta receta a diferentes tamaños de moldes y podrás también calcular los costos de venta de manera muy fácil. Y ahora me despido hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! Suscríbete.